Hola, hola, mis chismosos y chismosas favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la energía a tope porque hoy tenemos un vídeo que, está que arde. Ya saben que aquí en el canal nos encanta mantenerlos al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente con nuestras estrellas turcas que tanto amamos. Y hoy, ay Dios mío, hoy tenemos un bombazo. Vamos a hablar de Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas, la que nos roba el corazón con cada sonrisa, la que nos hace suspirar con cada mirada. Pero, ¿qué creen? Parece que detrás de esa sonrisa radiante, detrás de esa energía arrolladora, se esconde un poquito de tristeza y agotamiento. Sí, así como lo oyen. Demet Özdemir, nuestra estrella, ha revelado por qué se siente así. Y créanme, es algo que no se pueden perder. Antes de que sigamos, quiero recordarles a todos los nuevos chismosos que se están uniendo a la familia, que se suscriban al canal. Sí, aprieten ese botoncito rojo. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, chismes jugosos, noticias exclusivas y, por supuesto, mucho amor por nuestras estrellas turcas. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se arrepentirán. Y a los que ya están suscritos, un abrazo gigante. Gracias por ser parte de esta comunidad tan increíble. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir y a descubrir por qué nuestra querida actriz está sintiendo este bajón. Prepárense porque esto se pone interesante. Demet Özdemir, como todos sabemos, es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Desde sus inicios en series como Sana Bir Sr. Bereceğim, hasta su explosión con Erkencikus y luego Doğduğun Kaderindir, y más recientemente Anfara, Demet ha demostrado una versatilidad y un talento impresionantes. Ha sabido conquistar al público con su carisma, su belleza y su capacidad para meterse en la piel de cada personaje. Cada uno de sus roles ha dejado una huella imborrable, consolidándola como un ícono de la televisión turca. Pero la fama, como ya sabemos, tiene un precio. Y a veces, ese precio puede ser bastante alto. Demet Özdemir, a pesar de su éxito arrollador, no es inmune a las presiones y exigencias de la industria del entretenimiento. Y es precisamente sobre esto que ha estado hablando recientemente, revelando detalles sobre su estado emocional y físico. No es la primera vez que una estrella se sincera sobre los desafíos de la fama, pero la honestidad y vulnerabilidad de Demet han resonado particularmente con sus fans y con el público en general. En varias entrevistas y publicaciones en redes sociales, Demet ha dejado entrever que se siente agotada y un poco triste. No se trata de una depresión profunda ni de una crisis existencial, pero sí de un cansancio acumulado, una sensación de saturación y una necesidad de desconectar y recargar energías. Este sentimiento es comprensible dada la intensa agenda y las altas expectativas que conlleva su profesión. ¿Pero cuáles son las razones detrás de este estado de ánimo? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay varios factores que podrían estar contribuyendo al agotamiento de Demet. Vamos a desglosarlos para entender mejor la situación. En primer lugar, está la carga de trabajo. Demet Özdemir es una de las actrices más solicitadas de Turquía, lo que significa que su agenda está siempre repleta. Entre grabaciones de series, promociones, eventos, entrevistas y compromisos publicitarios, la actriz apenas tiene tiempo para descansar y relajarse. Imagínense el estrés que implica tener que estar siempre perfecta, siempre sonriente, siempre disponible. Es agotador. Un día típico en la vida de Demet podría incluir madrugar para grabar escenas, pasar horas en el set, asistir a sesiones de fotos, conceder entrevistas y participar en eventos promocionales. Todo esto sin contar el tiempo dedicado al estudio de guiones y a la preparación de personajes. Además, Demet es una perfeccionista. Se exige mucho a sí misma y siempre busca dar lo mejor de sí en cada proyecto. Esto, si bien es admirable, también puede ser perjudicial para su salud mental y física. La presión por cumplir con las expectativas, tanto las suyas como las del público, puede generar ansiedad y estrés. Demet no solo se preocupa por la calidad de su actuación, sino también por cómo es percibida por el público y por la crítica. Esta constante preocupación puede llevar a un agotamiento emocional y mental. Otro factor importante es la atención mediática. Demet Özdemir está constantemente en el ojo público. Cada uno de sus movimientos es analizado, comentado y criticado.
Los paparazzi la persiguen a todas partes, los medios de comunicación inventan rumores sobre su vida personal y sus relaciones amorosas, y los fanáticos la acosan en las redes sociales. Es una locura. Es comprensible que toda esta atención constante pueda ser abrumadora y afectar su bienestar emocional. La presión de mantener una imagen pública impecable puede ser extremadamente desgastante, especialmente cuando se enfrenta a la constante vigilancia de los medios y a la invasión de su privacidad. Y no podemos olvidar el impacto de las redes sociales. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta útil para conectar con los fanáticos y promocionar su trabajo, también pueden ser una fuente de estrés y negatividad. Demet Özdemir, como muchas otras celebridades, recibe a diario comentarios ofensivos, críticas destructivas y mensajes de odio en sus perfiles. Es difícil mantenerse inmune a toda esta negatividad y no dejar que afecte su autoestima y su estado de ánimo. La comparación constante con otros, la presión de mantener una imagen perfecta y la exposición a comentarios negativos pueden tener un impacto devastador en la salud mental de cualquier persona, y las celebridades no son una excepción. Además, en los últimos tiempos, Demet ha tenido que lidiar con varios desafíos personales. Su divorcio de Oğuzhan Koç, aunque aparentemente amistoso, seguramente fue un proceso doloroso y estresante. Romper un matrimonio nunca es fácil, y tener que hacerlo bajo la mirada atenta de los medios de comunicación debe haber sido aún más difícil. La vida personal de las celebridades a menudo se convierte en objeto de escrutinio público, lo que hace que los momentos difíciles sean aún más difíciles de sobrellevar. También hay que tener en cuenta que Demet es una persona muy sensible y empática. Se preocupa por los demás y le duele ver el sufrimiento en el mundo. La pandemia de COVID-19, la crisis económica y los conflictos bélicos que han sacudido al mundo en los últimos años seguramente han afectado su estado de ánimo y la han hecho sentir triste e impotente. La empatía, aunque es una cualidad admirable, también puede ser una fuente de sufrimiento cuando se es consciente del dolor y la injusticia en el mundo. Pero no todo son malas noticias. A pesar de su agotamiento y tristeza, Demet Özdemir ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. Ha hablado abiertamente sobre sus sentimientos y ha buscado ayuda profesional para manejar el estrés y la ansiedad. También ha aprendido a establecer límites y a priorizar su bienestar. Este es un paso importante y valiente, ya que demuestra que no tiene miedo de reconocer sus vulnerabilidades y de buscar el apoyo necesario para superarlas. En varias ocasiones, Demet ha manifestado la importancia de cuidarse a uno mismo, de tomarse tiempo para descansar y relajarse, de rodearse de personas que te quieren y te apoyan. Ha animado a sus seguidores a no tener miedo de pedir ayuda si se sienten abrumados y a recordar que no están solos. Este mensaje es especialmente importante para sus fans, muchos de los cuales pueden estar lidiando con sus propios desafíos emocionales y mentales. Además, Demet ha encontrado consuelo y alegría en su trabajo. Actuar es su pasión y le permite expresar sus emociones y conectar con el público. También ha encontrado satisfacción en sus proyectos humanitarios y en su labor como embajadora de varias organizaciones benéficas. Utilizar su plataforma para hacer el bien y para ayudar a los demás le da un sentido de propósito y significado que va más allá de su carrera como actriz. Y por supuesto, Demet cuenta con el apoyo incondicional de sus fanáticos, quienes la admiran y la quieren por su talento, su belleza y su autenticidad. Los mensajes de cariño y apoyo que recibe a diario en las redes sociales la ayudan a mantenerse positiva y a seguir adelante. El amor y la admiración de sus fans son un poderoso estímulo para Demet, y le recuerdan que no está sola y que su trabajo tiene un impacto positivo en la vida de muchas personas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que Demet Özdemir, como cualquier otra persona, tiene días buenos y días malos. Que a veces se siente agotada y triste, pero que también es una mujer fuerte y resiliente que lucha por superar sus desafíos y por encontrar la felicidad. Su historia nos recuerda que la fama y el éxito no son garantía de felicidad, y que incluso las estrellas más brillantes pueden enfrentar momentos de oscuridad. Y eso es algo que todos podemos admirar y de lo que podemos aprender. Demet nos enseña que no está mal sentirse vulnerable, que no está mal pedir ayuda, que no está mal priorizar nuestro bienestar. Nos enseña que la vida no siempre es perfecta, pero que siempre hay esperanza y que siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Su honestidad y transparencia al hablar sobre sus luchas personales la hacen aún más admirable y cercana a sus fans. Así que, mis chismosos, la próxima vez que vean a Demet Özdemir en la pantalla, recuerden que detrás de esa sonrisa radiante hay una persona real,
con sentimientos y emociones como todos nosotros. Y envíenle mucho amor y apoyo porque seguramente lo necesita. Su talento y su trabajo merecen ser celebrados, pero también es importante recordar su humanidad y ofrecerle el apoyo y la comprensión que necesita en momentos difíciles. Además, creo que es importante reflexionar sobre la presión que ejercemos sobre las celebridades. A menudo las vemos como figuras inalcanzables, perfectas e inmunes a los problemas. Olvidamos que son seres humanos con las mismas necesidades y emociones que nosotros. Debemos ser más conscientes del impacto que tienen nuestros comentarios y críticas en su bienestar, y esforzarnos por ser más comprensivos y respetuosos. En este sentido, es fundamental que las celebridades como Demet sigan hablando abiertamente sobre sus luchas y desafíos. Su honestidad ayuda a normalizar la búsqueda de ayuda profesional y a romper el estigma asociado a los problemas de salud mental. Al compartir sus experiencias, inspiran a otros a hacer lo mismo y a buscar el apoyo que necesitan. Bueno, mis queridos chismosos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que las celebridades tienen mucha presión? ¿Cómo manejan ustedes el estrés? Quiero leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me encanta interactuar con ustedes en la sección de comentarios. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante y cuídense mucho. Ciao, ciao.